Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la globalización y los órdenes mundiales. El objetivo de este tema es cubrir las relaciones y prácticas que existen de poder en lo relativo al posicionamiento estratégico de las naciones y los grupos regionales con respecto al movimiento globalizador, entendiendo que en la unidad anterior nos habíamos referido al proceso globalizador como la tendencia a unificar los procesos productivos, económicos, sociales y políticos bajo una idea armónica de desarrollo orientado hacia el crecimiento económico como tal de las naciones, el cual debería conllevar a un desarrollo humano más elevado. En esta unidad nosotros vamos a entender un poco sobre los factores de poder que existen detrás de la configuración de los mecanismos de integración y de relacionamiento a nivel internacional, y estos a su vez cómo se miden a partir de la práctica de las orientaciones realistas y neorrealistas sobre los aspectos de poder dentro de las relaciones económicas y políticas internacionales. La introducción a este tema, pues, evidentemente, como hemos manifestado, se refiere básicamente a estudiar el papel del orden mundial como un elemento que aparece en las relaciones internacionales y que pretende explicar básicamente cómo se configuran los nexos de proximidad entre países y entre bloques de integración. A su vez, este constructo que hemos denominado orden mundial o que se denomina orden mundial emergen dos elementos teóricos fuertes que son el equilibrio de poder y la teoría de transición, a los cuales nos vamos a referir mucho más adelante, posiblemente en la siguiente sesión. Pero podemos hacer en este caso un adelanto cuando hablamos de equilibrio de poder a la necesidad de que exista un elemento dominante, pero que a su vez también exista un contrapoder. De esta manera el contrapoder puede poner en discusión aspectos que por acción o omisión esté proponiendo el país o el bloque dominante para que de esa forma se integren también estas reflexiones dentro de un proceso orgánico de desarrollo global. Mientras que por otro lado la teoría de transición lo que nos pretende explicar es cómo existen estos cambios entre las potencias primarias, secundarias y terciarias hacia posiciones más estelares. Evidentemente las potencias primarias pertenecen a ese bloque que domina o controla la mayor parte de las transacciones económicas y políticas que existen en el globo, mientras que las secundarias y las terciarias son niveles de contrapoder que existen y que al final del día lo que hacen es, en algún momento, dado el nivel de adaptación orgánica de sus marcos legales, así como también la mayor disponibilidad de recursos, le permiten dar saltos, por ejemplo, en el caso de los terciarios a secundarios y los secundarios a primarios. Adicionalmente, aquí hay que tener en cuenta dos orientaciones que se presentan en el análisis de los órdenes mundiales. El primero tiene que ver con el realismo político y existe también una derivación que es el neorealismo, pero básicamente el constructo más fuerte que se ha desarrollado para estudiar el tema de los órdenes mundiales es el realismo. Y el realismo básicamente lo que intenta es proponer el enfoque político como una aproximación apropiada hacia el realismo científico en el análisis de las relaciones internacionales. Es decir, aquí nosotros partimos de una lógica en la cual existe una realidad imperante, a lo cual se le llama realidad ontológica, y entonces ese es el contexto mundial. Ese contexto mundial que en la práctica no tiene una fuerte relación con aspectos ideológicos, con aspectos teóricos o aspectos metódicos. Y por lo tanto, esa realidad como tal se comporta en función de un conjunto robusto de normas, de principios que son establecidas por cada realidad nacional y que a partir de la interacción entre las partes es como se van, en este caso, acoplando o actualizando en el momento de que estas posturas se vuelvan precisamente un mecanismo para consolidar de forma eficaz las relaciones entre los países. Por lo tanto,
esa actualización, ese constante revisionismo que existe entre la práctica normativa y la práctica real es lo que configura esa realidad ontológica, y a partir de ahí, evidentemente, se pretenden explicar los mecanismos de relación e interrelación que existen entre las naciones. Por otra parte, también hay un elemento que es el análisis crítico de la posición de las naciones imperantes. Este análisis crítico básicamente se refiere a poder relacionar entre diferentes enfoques de dominación cuáles son los mejores mecanismos para poder afrontar un marco de relaciones internacionales que sean estables y cooperativos. Entonces, estos enfoques podrían ser unipolares en el papel de que exista una sola potencia dominante, mientras que los otros son, la periferia son los seguidores. Un bipolarismo en el cual existan dos países o bloques dominantes, y multipolares, evidentemente, cuando hay diferentes fragmentaciones de la corriente ontológica dominante, y que a su vez se pretende imponer desde esas visiones un pacto que permita en este caso mantener balanceadas, mantener estables los vínculos de intercambio entre los países. A su vez, estos vínculos de intercambio deberían en principio basarse en elementos cooperativos. Estos elementos cooperativos pueden ser impuestos de una manera formal, es decir, explícita, cuando los países o bloques acuerdan o consensúan determinadas posturas en el manejo político o en el manejo económico de flujos comerciales, como también esto puede ser un mecanismo no formal en el cual básicamente lo que existe es una coordinación tácita entre la forma como operan los bloques y los resultados que se van a obtener como un producto de las relaciones acordadas entre las partes. En este caso, pues, los mecanismos de cooperación, por ejemplo, pueden desarrollarse al interior de un bloque, como pueden ser externos al bloque. Por ejemplo, en el caso de la OPEP. La OPEP trata cada cierto tiempo cooperar, de que las naciones que forman parte del bloque cooperen con respecto a los volúmenes de producción para mantener estables los precios. Sin embargo, los dos más grandes productores de petróleo siempre suelen entrar en conflicto por el hecho de que esto puede suponer afectaciones para sus intereses en la consecución de recursos, en este caso Arabia Saudita y Rusia. Por lo tanto, si bien es cierto, las reuniones logran establecer un mecanismo formal de cooperación, de compromiso entre las partes, en la práctica resulta que los dominantes tienden a no comportarse en función de esa forma explícita, y queda precisamente para los países de la periferia la necesidad o la obligación de ajustarse de una manera más cerrada hacia esos consensos programados. Entonces, básicamente a esto se refiere la forma como existe la posición de naciones imperantes dentro de un contexto de negociación de estabilidad y cooperación o coordinación dentro de los esquemas de polaridad de dominancia de los países. Cuando nosotros abordamos el realismo básicamente tiene como unidad de análisis el Estado. Entonces, ese Estado es el elemento sobre el cual se tejen las relaciones internacionales, y a su vez ese ente llamado Estado, el cual se representa por un gobierno de turno en un momento dado, es quien toma decisiones en una posición racional. ¿Qué quiere decir que es racional? Quiere decir entonces que va a tratar de maximizar los beneficios de sus acciones, y a su vez también evaluar los costos que le llevan a obtener un determinado nivel de producto en la vinculación con países y también con otros bloques regionales o actores que pueden ser entidades o instituciones privadas. Entonces, a su vez, este realismo como tal pretende explicar de que los gobiernos en mayor o en menor medida representan el ideario nacional, y por lo tanto defienden ese interés nacional frente a el desarrollo de las relaciones exteriores. Esto es, las naciones tratan siempre de unificarse en función de una tesis común
que emerja de las necesidades sociales de sus territorios, y eso es lo que llevan como papel de negociación ante las instituciones o ante los mecanismos de control en los bloques regionales de integración. Por ejemplo, cuando se habla de negociaciones de rondas para liberar el comercio internacional, es muy frecuente que los países que se han especializado en la producción de materias primas tratan de unificarse bajo una tesis común en la cual los procesos de negociación no pueden establecer de manera vertical liberalización de entrada de productos de naciones dominantes a naciones de menor desarrollo. Esto con el objetivo precisamente de no destruir la industria nacional y de que se pueda mantener, al menos en términos de especialización, una importancia de estas naciones de poco desarrollo frente a los bloques de gran desarrollo. Entonces, esa es la representación del interés nacional, el tratar de mantener una mirada productiva de desarrollo, la cual se contrapone a su vez con los intereses de los demás miembros en el esquema de relaciones internacionales que estamos proponiendo. Por otro lado, también esta posición de unificarse o de desarrollar una posición común frente a una determinada tesis proviene también de la visión de que el sistema internacional tiene relaciones más o menos anárquicas. Cuando nosotros hablamos de una condición de anarquía, esa condición de anarquía viene dada porque en muchos de los casos los países y también las sociedades cuestionan el papel de legitimidad de las instituciones frente al establecimiento de determinadas disposiciones. Por poner un ejemplo, cuando vienen los mecanismos de negociación de un apoyo financiero por parte del Fondo Monetario Internacional, y lo que es consabido que el Fondo Monetario Internacional suele negociar sus programas de ayuda con programas de ajuste estructurales. Entonces, estos programas de ajustes estructurales en la práctica implican un recetario de medidas que son muy impopulares. Impopulares desde el punto de vista de que se trata de limitar los derechos de acceso, por ejemplo, a educación o a salud, cuando los recortes vienen dados por el gasto corriente, por los subsidios que permiten en este caso equilibrar ciertos niveles de consumo para personas que evidentemente no pueden costear ese recurso si tuvieran que hacerlo con el pago de un precio explícito. Entonces, en este caso la sociedad cuestiona cuál es el papel del FMI para imponer esos programas de ajuste, puesto que en principio nadie ha elegido a estas personas, ¿no? Entonces, esa duda de la legitimidad de cómo acciona el marco multilateral vigente y las Naciones Unidas en bloques de desarrollo para imponer tesis de política económica o de política pública sobre los países, es lo que lleva a que los gobiernos como tal traten en este caso de llevar una postura de interés nacional para poder obtener ventajas de ese desorden. Es decir, en este caso poder lograr de que existan términos de negociación o términos de establecimiento de política internacional que beneficien a su actualidad estructural como tal. ¿Okay? Adicionalmente, estas ventajas le llevan a los gobiernos a que puedan definir un rol sobre el cual van a andar en el contexto internacional. Ese rol básicamente significa que por afinidad o por imposición, las naciones tienden a ocuparse bajo un esquema de reflexión o orientación de dominación para poder tener los recursos o para poder tener la ayuda que necesita en su necesidad de desarrollo. Entonces, los estados dominantes que saben de esta postura de las naciones más débiles, entonces buscan hacer una transposición de sus principios a través de las dos principales fuentes de poder que tienen, que son la posesión de recursos y la influencia cognitiva. La posesión de recursos es lo primero que hablamos, es decir, la capacidad económica, financiera, de poder en este caso comprar o de poder dar créditos blandos o poder otorgar ayudas financieras para poner en marcha una nación. Y por otro lado, la influencia cognitiva se refiere precisamente a los valores, a las normas subjetivas que se imponen como producto del intercambio y que se busca de que cuando hay algún tipo de conflictos o problemas dentro del sistema multilateral, entonces estas naciones que reciben la ayuda se alineen ideológicamente hacia la tesis de la nación dominante
porque eso le asegura precisamente mantener esos flujos de intercambio. Entonces, de este mecanismo de vinculación entre la posesión de recursos y entre la influencia cognitiva, entonces los resultados que se van a obtener en las interacciones económicas pueden ser suma cero, suma variable y suma constante. Cuando hablamos de suma cero, hablamos de que como producto de los intercambios, eh, para que alguien obtenga algo, una contraparte debe de renunciar a ese algo. En otras palabras, es como una transferencia de dinero entre bolsillos, ¿sí? Es decir, si por ejemplo yo tengo $1 en un bolsillo, ¿ya? Y yo tengo que hacer un pago de una deuda equivalente por ese monto de $1 entre la persona 1 y la persona 2, básicamente el resultado es un movimiento de cero, porque yo tenía 1 que pagar menos 1, versus la persona B que tenía que recibir un 1 más 1. Entonces, al hacer la sumatoria de los resultados, menos 1 más 1 nos da 0. De ahí precisamente la enunciación de este problema bajo ese término. La suma variable básicamente se refiere al proceso en el cual primero existe un aumento de las capacidades de recursos en el contexto internacional y luego de ese aumento viene la repartición hacia las naciones que necesitan de esa dotación de capacidad. Por ejemplo, en este momento con la emergencia del COVID-19, los organismos multilaterales lo que surgieron es que se otorguen más crédito hacia naciones en desarrollo que se encuentran con un paradón fuerte en su actividad económica y que no tienen cómo volverla más dinámica frente a cómo se está desenvolviendo el aparato productivo internacional y local. Entonces, esto que hace que los multilaterales salgan a buscar fondos de gobiernos que los financian, de otras instituciones, colectan estos fondos y ahora con un stock más grande de capital pueden en este caso otorgar ayudas diferenciadas a cada nación. Entonces, si nosotros vemos, si anteriormente del COVID-19, por ejemplo, existía $1 billón para prestar y tras esta recomendación estos multilaterales consiguen tener ahora 3 billones para prestar, entonces esos 3 billones como tal, la diferencia, los 2 billones, es precisamente el elemento de variabilidad que existe para la asignación de recursos frente a las naciones que requieren ese contingente. Y finalmente el producto de suma constante. El producto de suma constante básicamente se refiere a que tanto los incrementos de capacidad como los incrementos de necesidad son similares. Entonces, supongamos que en este caso del COVID-19, pues las naciones precisamente requieran $2 billones. Entonces, el salto de capacidad, en el ejemplo anterior, de 1 billón a 3 billones, no implica necesariamente un incremento de la disponibilidad de recursos, porque esos 2 billones se van a distribuir de manera más o menos orgánica entre todas las naciones y por lo tanto se anula el incremento de la capacidad con el incremento de la demanda de ese recurso como tal. Lo que no ocurre en la suma variable. En la suma variable, evidentemente se obtienen esos 2 billones adicionales, pero no significa que los multilaterales como tal van a disponer o colocar esos 2 billones en su totalidad entre quienes lo demandan. Entonces, ahí tenemos precisamente las diferencias entre los resultados suma cero, suma variable y suma constante. Esto precisamente se permea al tema de las relaciones internacionales, porque evidentemente cuando se construyen acuerdos entre naciones, los acuerdos entre naciones básicamente tratan de imponer, por ejemplo, en el tema comercial, desregulaciones entre productos o servicios que yo no doto o que yo no proveo, por aquellos de que yo sí proveo y doto, que me interesan a mí proteger. Y entonces debe haber un renunciamiento, suma constante, para que se pueda obtener dentro de otros productos o servicios que se negocien esa suma variable que equilibre la cantidad o volumen de productos que se vayan a transaccionar entre los países. ¿Cuáles son los conflictos del sistema internacional que emergen bajo el enfoque realista? Bueno, hay un autor muy famoso en esta corriente que es Wendt, el cual propuso en el año de 1992 de que el conflicto es básicamente algo natural en sistemas donde hay humanos. Entonces, él traslapa
la orientación conflictiva del ser humano a los estados, que no son otra forma que un mecanismo de coordinación política y doctrinaria de un conjunto de seres humanos, y básicamente el conflicto se emerge por un tema de desconfianza mutua, por el hecho de que yo siento de que mi contraparte en algún momento va a tratar de sacar provecho de la relación que está desarrollando conmigo. Entonces, esa desconfianza mutua nos lleva primero a tratar de anticiparnos a las amenazas de los rivales. Entonces, esa anticipación me hace que yo formule estrategias sobre cómo yo puedo controlar el papel de mi contraparte en afectarme con sus decisiones. Entonces, los países desarrollados tienen bastante de esta necesidad de anticipación, porque en la práctica los países de menor desarrollo lo que hacen es dotar de materias primas. Entonces, ante una mayor demanda o un mayor desarrollo de los países dominantes, esto implica un incremento de precios y un aumento de la capacidad adquisitiva de las naciones en desarrollo. Por supuesto que esta lógica implica también un tema de configuración geopolítica, porque en algún momento una de estas naciones en desarrollo que acumule mayores entradas de dinero se puede volver una potencia secundaria, por ejemplo, y amenazar al poder primario. Entonces, para poderse anticipar a esos problemas, generalmente las naciones dominantes tienden a introducir periodos de crisis en determinados momentos del tiempo para poder bajar esa amenaza de poder de las naciones en desarrollo y mantener su status quo. Por otro lado, esa actuación de introducción activa y racional de procesos de crisis también puede venir de la mano por una mayor profundización o introducciones de métodos débiles para poder mantener bajo su control el mecanismo de relaciones internacionales. Y entonces se pretende extender el dominio que se tiene más allá de su seguridad normal que deberían tener. Entonces, de esa manera lo que se trata es, si no es por la coerción, es por la fuerza. Entonces, de esa forma, esto genera, pues, evidentemente un malestar en la otra nación y comienzan las escaladas conflictivas que pueden tener escaramuzas financieras, escaramuzas comerciales y en algún momento podrían llegar a un tema militar. ¿Okay? En la práctica eso es lo que nosotros, por ejemplo, estamos viendo en este momento del mundo, en el cual las dos potencias dominantes, Estados Unidos y China, básicamente se ven el uno al otro como una amenaza. ¿Sí? En una parte porque China básicamente tiene la suficiente liquidez para salir por el mundo a fondear o a estabilizar cuanto sistema económico, nación productiva o sistema productivo que le interese para sus fines de desarrollo. Y esto obviamente contrapone el papel de Estados Unidos, inclusive por la visión normativa o moral que existe bajo el desarrollo de las relaciones de cada país. Por ejemplo, China tiene un dominio bajo un partido comunista, que si bien es cierto, el sistema económico sigue siendo un sistema de mercado, ya no es un sistema comunista, pero la lógica de imposición de un partido único, de una sola voz en el control político, es la que se presenta como un oponente al sistema democrático imperante en Estados Unidos. Entonces, esto empezó precisamente como un tema de escaramuzas comerciales y financieras, imposición de sanciones, imposición de aranceles, y entonces primero vino un acercamiento entre Estados Unidos y China para poder bajar este nivel de conflictividad. Pero tras el surgimiento del COVID-19, otra vez se han elevado este nivel de confrontación y ahora se alude precisamente a que el virus, por ejemplo, fue una producción para alterar los esquemas de seguridad de las naciones y debilitarlas. Entonces, evidentemente, esto de aquí, si fuese cierto, implicaría entonces un tema de necesidad de China de extender su dominio más allá de lo que es su nivel de seguridad normal para que funcione su sistema económico puertas adentro. Entonces,
Básicamente, esta interacción que existe entre la necesidad de anticipación y el deseo de dominio tiene que estar configurado desde dos elementos institucionales que son los que organizan el esquema social de las naciones. En este caso, la organización del mercado y la organización política, como lo hemos mencionado. La organización del mercado se refiere a los niveles de intervención o no intervención del Estado, y la organización política se refiere al papel de la democracia o la no existencia de democracia. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de forma normal? Nos dice de que aquellas naciones que están migrando de un esquema sin democracia a un esquema con democracia, o que se encuentran inmersos en un sistema sin democracia, un sistema con democracia, son los que suelen ser más inestables que aquellos esquemas que son sin democracia. Entonces, de esa manera es como precisamente comienza el rol de la dominación y el rol de la necesidad de anticipación para poder lograr de que converjan los intereses del Estado dominante con los intereses de los estados que se encuentran en la periferia o, si le queremos llamar, dominados. ¿Okay? La otra corriente, el neorrealismo, en cambio ellos postulan, se agarran básicamente de los postulados que ya hemos visto de la corriente realista y se agrupan en tres principios fundamentales, que son, primero, el sistema internacional o el entorno está bajo un mecanismo de anarquía o ausente de autoridad superior en las unidades. Esto es lo que nosotros hablábamos anteriormente en el realismo sobre el papel de la legitimidad de las autoridades o del sistema multilateral para poder explicar la pertinencia o no de esta entidad o de este país que propone decisiones o marcos normativos de reflexión para que anden las relaciones internacionales. El segundo es de que los estados generalmente no suelen tomar posiciones o funciones particulares, salvo que éstas entren en contraposición con su supervivencia o con la mejora de su posición competitiva. ¿Esto qué quiere decir de que no asume posiciones o funciones particulares? Es que en principio los estados no es que actúan de forma racional o de forma consciente para hacer una imposición de mecanismos de control o para imponer sistemas políticos o económicos a otras naciones. En la práctica esto comienza por un nivel muy laxo, en el cual, como los países necesitan recursos para poder asegurar un sistema económico que sea lo suficientemente dinámico, entonces ellos se comportan desde esa lógica en la cual existe al menos la entrada de recursos, supervivencia, y segundo, una vez que ya está asegurada la supervivencia, ver cómo yo puedo profundizar esa entrada de mi país en los mercados internacionales para poder en este caso ir escalando progresivamente en representación y evidentemente en la generación de capacidades. Sin embargo, desde este segundo nivel hasta el tercer nivel hay un hilo muy fino, porque en la práctica los países lo que experimentan es que cuando van mejorando su posición competitiva, van a tratar de amoldar las relaciones internacionales para que esa posición competitiva siempre se juegue a su favor o que parezca como lo más normal o lo más estable dentro del marco analítico internacional. De ahí que precisamente cuando ya se logra un determinado poder y nombre en la comunidad internacional, entonces los países tienden básicamente a criticar o a buscar un espacio de poder. De ahí el tercer punto, de que los estados como tal van a diferenciarse en una escala de supervivencia o de competitividad precisamente por un tema de poder, básicamente. Entonces, aquellos países que se encuentren en mejor posición competitiva y que hayan salido de un esquema de supervivencia en sus relaciones internacionales son aquellos que van a ser más críticos cuando existan visiones de poder en el sistema multipolar o existente en el mundo con respecto a la imposición o traslado de ciertas normas de convivencia para las relaciones internacionales. Adicionalmente, cuando se llega a este tercer punto, es decir, cuando las naciones comienzan a disputar el poder y a reclamar por la distribución o redistribución del poder vigente en el sistema internacional,
es que comienzan los problemas entre el orden económico imperante y el nuevo orden que se quiere imponer. Y eso en la práctica es producto del papel evolutivo de las relaciones humanas. Siempre van a haber mecanismos de naciones que se agrupan, se unan bajo una tesis, bajo una visión moral o ideológica, y que luego de que esta tesis como tal tenga un gran número de adeptos detrás de ella, entonces se comienza a colocar una nación o varias naciones visibles en este bloque y son los que entran a hacer la contraposición contra el orden establecido. De esa manera comienza la inestabilidad y la amenaza. Lo que en el caso del realismo, como habíamos indicado anteriormente, significa la necesidad de anticiparse cuando ya las naciones dominantes reconocen de que hay un bloque o una nación que quiere amenazar a ese orden vigente, entonces comienza la parte estratégica de cómo yo puedo a través de escaramuzas debilitar, y luego cuando ya eso no es posible, entonces me toca ir más allá de lo que las normas de seguridad, de supervivencia de mi nación, de defensa de mi nación, me permiten para poder evitar ese cambio, que es lo que se está proponiendo bajo la figura neorrealista. Entonces, en la práctica, tanto realismo y neorrealismo parten de un eje común, que es el sistema anárquico que existe en las relaciones internacionales. Sin embargo, para los realistas, la situación básicamente de saturación del sistema internacional parte precisamente por un proceso creativo en el cual las naciones de una forma racional, de una forma pensada, se orientan precisamente hacia la dominación, mientras que en el caso del neorrealismo se habla son de escalones que hacen que las naciones lleguen en un momento determinado del tiempo, vayan a discutir el poder multilateral y el reconocimiento de esa nación dentro del esquema de decisiones internacionales. Entonces, el neorrealismo habla de de un esfuerzo que es no consciente, mientras que el neorrealismo habla de un esfuerzo que es no consciente y el realismo habla de un esfuerzo consciente pero gradualista. Entonces, el neorrealismo en perspectiva básicamente lo que nos muestra en función a lo que hemos mencionado es que el sistema internacional tiene esos tres condicionantes: la anarquía, la supervivencia y el tipo de distribución de poder. ¿Cómo nosotros vamos a poder amalgamar estos tres elementos para lograr que la nación dominante pueda tener asegurado el mantenimiento de esa posición? Pues hay dos factores: el contrapeso militar y por otro lado el poder nacional por encima de otros estados. El contrapeso militar está claro que se refiere a la disposición de armas, a la disposición de contingente de ejército para poder hacer frente a un conflicto. Y está dado que mientras una nación tenga mejores elementos tecnológicos y mejor fuerza militar capacitada para hacer frente a un conflicto, esto puede suponer una amenaza real para la nación dominante. De ahí la segunda parte, el poder nacional por encima de otros estados. Este poder nacional básicamente se refiere es a la forma como las naciones dominantes utilizan el esquema institucional formal e informal para poder denominar un marco normativo de moralidad en el cual trabajar. Porque en la práctica, ese marco normativo es el que va a permitir que por la razón o por la fuerza se impongan las visiones de esa nación dominante. Cuando hablamos de instituciones formales nos referimos desde el marco multilateral, la adopción de leyes, la adopción de doctrinas, mientras que del lado informal nos referimos al tema cultural. A veces la imposición de ideas no viene necesariamente por el tema doctrinario, sino que viene por el esquema cultural, en el cual se adaptan, por ejemplo, modas, jergas, estilos de vida, que hacen parecer a los nacionales de un país no dominante como el nivel de vida a alcanzar o como el estado mental que se debe tener para poder ser considerado parte
del centro de desarrollo económico y no de la periferia. Entonces, muchas veces los procesos de globalización comienzan por ese lado, trabajando la parte cultural, porque es más permeable y no exige de que la sociedad se cuestione el papel de la legitimidad de adopción de una doctrina, lo que no ocurre en el lado formal. En el lado formal siempre hay esa discusión y eso genera evidentemente conflictos internos que después devienen a los conflictos externos. Por otro lado, ese poder nacional o ese poder de traslado de la cultura hegemónica, cultura dominante a las culturas dominadas, va a venir dado también por los mecanismos de polaridad que explicamos anteriormente. Si el mundo es unipolar, bipolar o multipolar, evidentemente, mientras más multipolar sea el mundo, va a ser cada vez menos la posibilidad de que un país pueda imponer poder nacional por encima de otros, porque evidentemente no hay una visión única sobre la cultura hegemónica, sino varias culturas, varios enfoques culturales que pueden contribuir hacia un solo producto hegemónico. Entonces no hay forma como se pueda trasladar ese poder informal hacia la forma de organización de los estados. Sin embargo, si esto llegase a ocurrir, entonces el contrapeso militar puede ser un elemento muy decisivo para de forma coercitiva exigir que precisamente a partir de ese nivel de polaridad y a través de esa posición en el ranking de países, o sea, cuando hablamos de ranking de países nos hablamos por nivel de desarrollo, por crecimiento económico, etcétera, etcétera, que en función de esa vinculación de ranking de países y esa visión de polaridad se puedan tener los mecanismos suficientes para el establecimiento del apego a las normas doctrinarias formales o informales que se vayan a presentar. Entonces, de esa manera es como se configura la estructura del sistema internacional y de esa manera nosotros vemos cómo se balancean los aspectos conscientes que se mencionaban bajo la figura real, bajo la figura realista o el realismo, como lo hemos indicado anteriormente. Entonces se configuraba un tema consciente de escaramuzas y, en este caso, uso de la fuerza progresiva para poder hacer la imposición de un ideal. Entonces vemos cómo el neorrealismo se integra con estos elementos, sobre todo cuando los aspectos de apego a institucionalidad informal se convierten en muy débiles en tanto y cuanto no se puede hacer una relación directa entre la institucionalidad informal, la legitimidad formal y la representatividad del ranking de países al cual se está mencionando. ¿Cuáles son los conflictos entonces del sistema internacional bajo el neorrealismo? Entonces, como habíamos indicado también anteriormente, bajo el neorrealismo existe una categorización de potencias, primer, segundo y tercer orden. Y básicamente en el primer y en el tercer orden se encuentran las naciones que están marcadamente etiquetadas desde el punto de vista del marketing político como naciones desarrolladas, en el caso del primer mundo, y en el tercer orden las naciones en desarrollo o en vías de desarrollo, ¿ya? En el segundo están precisamente aquellos que han dado el salto del tercer orden hacia un nivel superior. Por ejemplo, está el grupo de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, este grupo, por ejemplo, aparece ahí en el segundo orden. Aparece también, por ejemplo, en el contexto latinoamericano Chile, porque tiene también una caracterización diferente a cómo se está dando el nivel económico, el nivel de desarrollo con respecto al resto de Latinoamérica, pero tampoco se lo puede considerar ya como una nación desarrollada, pero va en ese camino. Y así también se consideran dentro de ese grupo de segundo orden aquellos países que se encuentran muy cercanos hacia los centros económicos que son los que se encuentran en el primer mundo. Por ejemplo, si pensamos en la Unión Europea, Alemania y Francia son básicamente los socios más fuertes de este mecanismo de integración. Y de ahí hay otros países que, dependiendo de sus grados de clasificación de desarrollo económico, de crecimiento económico que han tenido en los últimos años, se pueden considerar como más cercanos a ese ideario de estos dos países. Sin embargo, aquí también hay una impronta geográfica muy fuerte y vamos a encontrar que aquellos países que se encuentran más cercanos a Alemania y a Francia tienen en este caso un mejor nivel de desarrollo que, por ejemplo, Grecia o que, por ejemplo, las naciones bálticas que se encuentran más lejanos de ese centro económico como tal. Igualmente ocurre en el lado de Norteamérica. Por ejemplo, tenemos a Canadá
y a México, que tienen en este caso un nivel de desarrollo en términos cuantitativos mucho mejor que aquellos países que se encuentran alejados del gran centro económico que son los Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica la amenaza también que hay para estas naciones de primer orden es que estos países del segundo orden, si en algún momento logran destrabar mecanismos de desarrollo que son impuestos por el poder dominante del primer orden, pueden ellos pasar a sustituir o hacer confrontación directa a lo que se constituye como el orden vigente por esa nación dominante. Es lo que ocurre en este momento. Por ejemplo, China ha logrado dar la separación del BRICS, del segundo orden, y en este momento se encuentra ya haciendo una contraposición muy fuerte contra el poder dominante de Estados Unidos. Entonces, ahí precisamente es cuando vienen las amenazas a la estabilidad del sistema económico y por lo tanto, entonces, las potencias económicas comienzan a desarrollar por cualquier mecanismo válido o a veces hasta no válido la imposición de su ideario político, económico y social en detrimento de las otras naciones. Entonces, a este proceso de imposición de una nación dominante frente a otros es lo que se llama hegemonía. Y evidentemente los valores que transmite esa hegemonía es lo que se conoce como cultura hegemónica. Esto es contrario a la tesis imperialista, por ejemplo, de las corrientes marxistas, en las cuales básicamente se habla de un poder único o una subyugación única, ¿ya? En la práctica, lo que existe es de que hay una potencia líder, pero a su vez también hay un colectivo de naciones que tratan de amoldarse a esa visión líder, pero no necesariamente lo hacen de forma siguiendo al pie de la letra, como se podría decir popularmente, no siguen al pie de la letra el libreto que impone la nación desarrollada, ¿ya? Entonces, eso básicamente es lo que caracteriza la hegemonía del imperialismo. En el imperialismo existe la nación dominante, pero implica de que las naciones menores de poco desarrollo no pueden tener una agenda propia, sino que tienen que seguir la impronta que establece el líder, ¿ok? Además, la hegemonía se transmite a su vez por los elementos económicos y militares. Entonces, puede ser por la coerción de una guerra o puede ser también por la facilidad de obtener flujos económicos. De hecho, esto fue lo que pasó en Latinoamérica, por ejemplo, durante el periodo de los gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, que tuvieron un acercamiento muy fuerte hacia China. Y eso evidentemente hizo de que esta nación, la República Popular China, se convierta precisamente en lo que se termine de convertir en lo que ahora es, ya que durante muchos años tuvieron el desarrollo económico suficiente, tuvieron crecimientos muy importantes, pero les faltaba todavía esa caracterización económica que les permita ser el referente de otras naciones. Y eso precisamente fue lo que se logró durante ese periodo de gobiernos progresistas y por lo tanto ahí viene también el traslado de la hegemonía. En la práctica, si nosotros revisamos la configuración, por ejemplo, de los créditos en las balanzas de pagos de naciones latinoamericanas, vamos a encontrar que en mayor o en menor medida hay una participación de China. Esa mayor o menor medida va a depender precisamente de el nivel de apertura de la economía. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el peso de la deuda china es bastante importante. Ni qué decir en Venezuela, por ejemplo, si nos ponemos a comparar la participación de fondos de China o de fondos de Rusia dentro de su balanza de pagos. Pero eso precisamente es una de las formas como se traslapa la hegemonía de una nación a otra y eso evidentemente también influye en la conducta final de las naciones. Conducta que se ve en cómo actúan frente a posiciones en los sistemas multilaterales, como también a nivel interno o a nivel regional de este país frente a otros bloques donde posiblemente no se encuentre China. Adicionalmente, la relación hegemónica se va a perfeccionar por el tema de los lazos asimétricos y esa asimetría se nota más a medida que nosotros nos movemos del centro a la periferia y eso es lo que mencionaba. Nosotros podemos ver diferentes niveles de desarrollo en los países que son muy cercanos a Alemania y Francia, los principales socios de la Unión Europea. También si lo hacemos aquí en Latinoamérica, por ejemplo, vamos a ver diferentes niveles de desarrollo, por ejemplo, los que están cerca a Estados Unidos y también a la potencia del segundo orden como es Chile.
se va a ver un diferente nivel, por ejemplo, en Argentina, y eso en la práctica hace que las relaciones entre centro y periferia tengan que estar marcadas por el condicionante del poderío económico en principio y luego del poderío militar. Adicionalmente, cuando ya se construye, ya se constituye ese traslape de las potencias de segundo orden a potencias de primer orden, las potencias que están en ese momento imperante pueden adoptar 4 formas de conducta frente al nuevo sistema que se edifica. El revisionismo, que básicamente es el echar a mirar cómo está el marco doctrinario, el marco normativo, para poder echar de mano aquellos elementos que no permiten que un país tome una posición de dominio dentro del sistema internacional, ¿ya? O que hayan cohibido que se dé de mejor forma esa posición de dominio, si ya la tenían, de separación o no alineamiento, ¿ya? La separación o no alineamiento básicamente es cuando una nación por su cuenta propia decide aislarse de un mecanismo multilateral o internacional. O no alineamiento no implica que yo me separo, sino que implica de que yo me mantengo en una posición neutral, ¿ya? En la cual ni me siento atraído al uno ni al otro y puedo recibir ayuda de ambos si es que, si es que en algún momento lo necesitara, sin que eso implique una imposición ideológica. Y por otro lado, la aceptación del status quo, que es cuando la nación dice, bueno, ya se dio el cambio, ni modo, me toca a mí continuar con lo que la vida me está dando, y por lo tanto yo no me pongo a hacer un contrapoder dentro del nuevo sistema establecido, sino que simplemente yo trato de comportarme en función a cómo el nuevo sistema se organiza. Por ejemplo, en el caso de la separación, tenemos ahorita claramente la decisión del gobierno de Estados Unidos de salir del sistema de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso, por ejemplo, es la aceptación tácita por parte de Estados Unidos de un tema de dominación por parte de China. Entonces, en lugar de hacer un revisionismo de la institución, Estados Unidos prefiere simplemente separarse, no tener contacto con esta organización. Y entonces vemos nosotros cómo de a poco esta potencia imperante que fue Estados Unidos, y en algunos de los casos lo hizo de manera solitaria durante muchos años, prácticamente se encuentra en un nivel de debilitamiento de su poder, y habrá que ver pues con las elecciones que tienen dentro de poco si es que continúan ese camino de debilitación o se remozan y tratan de nuevamente ir por la búsqueda del poder mundial que han perdido, en este caso tomar un papel más revisionista. La noción del Estado hegemónico. Bueno, un Estado hegemónico o nación dominante básicamente tiene 4 factores de poder según lo que indica Goldstein. En primer lugar, hay un poder ideológico que es básicamente la promoción de su ideario moral como el marco normal de actuación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se propone la economía de mercado, y entonces todo lo que tenga que ver con esa economía de mercado, la libertad, el impulso a los derechos de propiedad, el tamaño de gobierno mínimo, es lo que se impone dentro de las instituciones multilaterales que cuentan con el mayor respaldo financiero de Estados Unidos, y por lo tanto ese ideario se reparte al mundo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, en el cual su principal dotador de recursos es Estados Unidos, con cerca del 27% del presupuesto del FMI. Poder militar, el cual está claro, sirve para coercionar o para poder proteger el ideario anterior, y en la práctica lo que sale es la fuerza militar a combatir en el mundo frente a todo lo que se considere amenaza, ¿ya? El poder político, como ya hemos indicado, es la facultad que se tiene para poder regular, sobre todo a nivel de la institucionalidad informal, la forma como yo quiero trasladar mi ideario hegemónico y que sea aceptado precisamente por las naciones en desarrollo. Y finalmente el poder económico, en el cual el Estado básicamente lo que hace es garantizar que a través de los organismos multilaterales se controle la producción, la distribución, el intercambio y el consumo para beneficio propio. Entonces,
La configuración de estos cuatro elementos da la caracterización de un estado hegemónico, un estado dominante, ¿sí? A su vez, Krasner, otro autor que también habla con respecto al papel del estado hegemónico, habla también de un esquema de validación para saber en qué posición se encuentra esta nación dentro del orden mundial establecido, en la cual configura las capacidades con los objetivos externos. Las capacidades básicamente se refieren a los recursos, a la disposición del recurso militar, del recurso político, del recurso económico, para poder hacer traslación de la ideología, y mientras que el objetivo externo se refiere básicamente a las necesidades de desarrollo. Esas necesidades de desarrollo pueden ser tan básicas, es decir, simplemente lo que yo busco en las relaciones internacionales es estabilizar y tener a alguien con quien comerciar para poder tener flujos y de esa manera mantener estable mi sistema económico, o puede ir más allá, en el cual yo digo no solamente me interesa el comerciar, sino que también quiero que las relaciones de comercio internacional me beneficien a mí de forma particular. Entonces, de esa manera es como se invierte la polaridad entre lo uno y lo otro. Y en la práctica, ese nivel de intercambio entre la capacidad y el objetivo es lo que configura a una potencia en un momento del tiempo dado. Entonces, en la práctica, como ustedes pueden ver, es un cuadro en el cual tenemos las restricciones internas. Esas restricciones internas son precisamente a las que se refiere el aspecto que vimos aquí anteriormente, el de las capacidades, ¿ya? Y por la parte de arriba tenemos a los objetivos. Entonces, las restricciones internas, un país puede como puede no tener restricción interna. ¿A qué se refiere estas restricciones internas? Se refiere básicamente a que pueden existir elementos doctrinarios o elementos legislativos que inhiben o impiden a un país actuar de una forma más abierta en el contexto internacional. Por ejemplo, en el caso de Alemania o de Japón, que fueron naciones derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, sus constituciones tienen en este caso normas que les impiden actuar militarmente de forma activa en el extranjero. Entonces, eso es una restricción interna muy fuerte. Entonces ahí podemos nosotros decir si hay restricciones internas en estos países, ¿ok? Pero luego esa restricción interna también habría que compararla con los objetivos. Si es que si este país decide tener un papel más abierto, más activo en la economía internacional, o decide tener un papel secundario. Entonces, tenemos dos posibilidades. Los objetivos son menores a las capacidades y los objetivos son mayores a las capacidades. Si los objetivos son menores a las capacidades, esto quiere decir, si yo quiero tener una posición en el sistema económico, pero no quiero que sea una posición tan fuerte, ¿sí?, tan presente, tan permeable en todos los aspectos económicos, pero a su vez yo no tengo los recursos o las capacidades para poder lograr de esta manera, entonces puedo tener dos tipos de posición dentro del esquema de potencias que hemos hablado. O somos una potencia reticente o somos una potencia revisionista. La potencia reticente es aquella que es cautelosa, es decir, que sabiendo de que no tiene en este caso restricciones doctrinarias para poder actuar de forma activa, prefiere mantener una posición de mantenimiento del espacio ganado y de acudir de cierta forma en el sistema multilateral a defender ciertas ideas, pero esta defensa de las ideas es una defensa más simbólica, una defensa ideológica más que militar. Es el caso de Alemania, como hemos mencionado, es el caso de Japón, en el cual, si bien es cierto, son economías importantes, nosotros no vemos comúnmente a sus líderes hablar o actuar en función de los sistemas económicos e ideológicos imperantes. Entonces, ese es el aspecto que tenemos que tener en cuenta. Una potencia revisionista, en cambio, se refiere a aquella que al no tener restricciones internas, busca entonces cómo legalizar desde su nivel interno la actuación en entornos internacionales y de esa forma entonces comenzar a hacer una difusión de su ideario. Esto básicamente también es un ejercicio ideológico porque en la práctica las capacidades son mínimas o inexistentes.
es el papel, por ejemplo, que tiene Venezuela en este momento. Venezuela evidentemente ha tomado una visión socialista primaria y comúnmente su gobierno, su presidente, sus estamentos políticos en los foros en los cuales está integrado tiende a maximizar o hablar de este sistema político como una solución a las grandes necesidades, pero sin embargo se ha quedado sin recursos por el tema de las sanciones económicas, por los mismos problemas internos que tiene el país. Entonces hablamos de una potencia revisionista en este caso, que nuevamente no estamos hablando aquí de órdenes de potencia, primer, segundo o tercer orden. O sea, lo reticente o lo revisionista puede ser en cualquiera de esas escalas. Entonces, evidentemente esa posición como tal está condicionada por la falta de recursos. Y finalmente tenemos en el otro cuadrante cuando el objetivo es mayor que la capacidad. Entonces, si el objetivo es mayor que la capacidad, pero tiene restricciones, entonces hablamos de una potencia en declive, ¿sí? Entonces, una potencia en declive implica de que es alguien que se ha retirado de total, se está retirando paulatinamente del contexto internacional y que en la práctica no le interesa tener ya ese papel de dominación o ese papel de, de presencia múltiple en los foros internacionales o en los espacios de poder internacional que se han configurado. En muchos de los casos esto también viene porque sus sistemas políticos se ven incapacitados de poder hacer esa traslación del ideario económico, de la ideología que ellos tienen en su sistema como tal. Por ejemplo, nosotros tuvimos antes de Estados Unidos y de China, tuvimos a España y a Reino Unido como naciones muy fuertes, pero evidentemente el paso del tiempo hizo que vayan abandonando esa posición de liderazgo y finalmente se queden simplemente puertas adentro y tal vez con algo de presencia en los organismos políticos en los cuales se encuentran inmersos para hacer comunicar su ideología, para poder trasladar su ideario político, su ideario económico, pero que de ahí no pasa. Entonces estamos hablando ahí de alguien que está totalmente saliendo del contexto de dominación. Y finalmente tenemos las potencias ambiciosas. Estas potencias ambiciosas son aquellas en las cuales ni tienen restricciones, ¿ya? Y sus objetivos evidentemente van mucho más allá de lo que el ideario les podría permitir. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, se encontraba China hace algún tiempo. Porque en la práctica ellos trataron, luego de tener los recursos y los medios para poder tener mayor influencia en el mundo, comenzaron de forma abierta a intervenir con la entrega de capacidades a cuanto país aparezca enfrente, independientemente si estos países tengan o no tengan la afinidad ideológica con esta nación. Inclusive proyectos importantes que se están tejiendo, como por ejemplo la ruta de la seda y el mecanismo del 16+1, que es entre países de la Unión Europea de menor desarrollo y China, es un mecanismo para poder terminar de fundamentar ese papel de hegemonía que China ha buscado durante largo tiempo y que posiblemente le va a tocar asumir dentro de muy pocos años como dominante absoluto de las relaciones internacionales, aunque eso también tenemos que ir viendo en función de qué papel puede tomar Estados Unidos, puesto que de momento se ha mostrado como una potencia reticente y podría en algún momento regresar a su posición revisionista clásica para de ahí disputar el poder que se está dando. Bien, básicamente esta es la ruta que tenemos en función del marco teórico que configura el papel de la globalización y de los órdenes mundiales. Nosotros en la siguiente sesión vamos a entrar a especificar un poco más las teorías de poder que se encuentran implícitas dentro de este ideario de comportamiento de las naciones y vamos a seguir profundizando aún más en los modelos de órdenes mundiales que han existido desde los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta el modelo y momento en que nos encontramos ahora. Muchas gracias por su atención.